Por desgracia, yo sí que he vivido ya pues, con una serie de deportistas, de atletas míos que tienen un buen nivel deportivo, pero para conseguir entrar en una serie de pruebas, conseguir que alguna marca te haga algún tipo de patrocinio, aunque sea solo cediéndote material, pues tienes que tener una serie de un número de seguidores importante, ¿no? No solo vale con que seas uno de los mejores corredores de España de la categoría sub-23, pero si además de eso tienes muchos seguidores en redes sociales, pues consigues un contrato de zapatillas, consigues un contrato de suplementación, al menos el atletismo no te cuesta dinero. Soy Fabio Chufa. Soy Ana Lozano. Soy Dani Molina y estamos en Guadalajara sobre Ruedas. Venga, que arrancamos. Javier Cañadillas, muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? buenas ¿Cómo tardes, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Muy pues bien. un placer, encantado de poder saludarte aquí, de tenerte aquí en Guadalajara sobre Ruedas. Y nada, ya sabes, esto es una charla diferente con los referentes deportivos de la ciudad. Y yo creo que estaba bien también mirar un poco al deportista, pero también al entrenador. Tú conoces bien las dos facetas, así que creo que puede ser una charla más que interesante. Pues muchísimas gracias, muy bueno, encantado de poder estar aquí. Había seguido ya un poco la página y me ha gustado mucho, la verdad es que es una muy buena idea y tenía ganas de estar aquí contigo. Bueno, nos ponemos los cinturones y arrancamos, venga. Estas charlas a mí me gusta comenzarlas siempre hablando un poco yendo un poco al origen, ¿no? Yendo un poco a los referentes, a lo que nos hizo amar el deporte, que sea el deporte en general, en tu caso supongo que el atletismo en particular. Explícame, ¿cómo te llega a ti el atletismo, a tu vida? ¿Cuánto dura esto? ¿Tenemos tiempo o qué? Bueno, yo empecé a hacer deporte desde que tengo uso de razón, ¿no? Hay una frase que pongo ahí por ahí en las redes sociales que no es mía, evidentemente. Desde que sé andar me gustaba correr, ¿no? Entonces, bueno, todo comenzó, bueno, hablamos de los 80, del 85 para arriba. Guadalajara tenía bastante vida deportiva a través de los colegios, ¿no? Se hacía balonmano, fútbol sala, bueno, se hacía un poco de todo, atletismo también. Yo hacía un poco de todo, pero bueno, todo comenzó un día en la que mi hermana mayor me lleva a la pista de atletismo, el antiguo Fuente de la Niña, siendo de ceniza, y entro en el grupo de entrenamiento de don Francisco Arizmendi. Arizmendi, todos aquí en Guadalajara lo conocéis, fue el único español campeón del mundo, campeón del Cross de las Naciones, que era el antiguo campeonato del mundo de cabotajes. Y a partir de ahí, pues yo qué sé, me enamoré completamente del atletismo. He ido conociendo las distintas facetas de las que puede pasar un corredor. Vamos a poner semiprofesional, yo no llegué a niveles de ser seleccionado con la selección española absoluta, pero sí estuve en categorías inferiores, hasta categoría sub-20 sí que estuve con la selección y bueno, conocí, pues ya te digo, todas las facetas conocí el mundo desde dentro, sí, desde dentro, y el atletismo, pues bueno, me reubicó en la vida. Y me hizo también pues, formarme a través del deporte, ¿no? Soy entrenador nacional de fútbol, soy entrenador nacional de atletismo, tengo titulaciones en varios deportes, estudié pedagogía hasta segundo. Una serie de valores, supongo, también, ¿no? Alrededor y bueno, me ha ido educando de tal forma que he ido desarrollando un poco lo que es mi persona. Sí, sin el deporte, pues evidentemente yo no sé muy bien dónde habría ido. ¿Qué referentes o qué personas tuviste ahí como ejemplo un poco a seguir? Y hablo tanto de la faceta como deportista como luego también como entrenador. ¿De quién fuiste cogiendo ideas? Bueno, a ver, la verdad es que ha habido veces que todo esto me lo he replanteado muchas veces porque mi vida ha ido cambiando en función de los referentes que he tenido, ¿no? Y a veces me doy cuenta que los grandes referentes en mi vida no han sido grandes deportistas, sino han sido compañeros de entrenamiento, ¿no? Te diría, bueno, pues Arizmendi fue una de las personas que más me impactó en una época muy joven de mi vida. Tengo que hablar de José Chema de Lucas, que ha sido el director técnico de deportes del Patronato, que fue mi entrenador durante mucho tiempo y que también me educó de una manera deportiva con unos valores muy honestos y muy humildes. Y luego
a través del tiempo, pues para mí, aunque he sido su entrenador, Ana Lozano ha sido un gran referente como atleta, como deportista, como persona. Y luego tengo otros grandes referentes que no están vinculados al mundo del deporte, ¿no? Para mí, por ejemplo, la figura de mi madre como persona, si haces un análisis de la vida de personas como las de mi madre o de esa generación, ¿no? Esa generación que ha sacrificado tanto, ¿no? Que ha sacrificado muchísimo y que tienen muy adentro una serie de valores que están muy vinculados con todos estos que nos están intentando, bueno, con los que vivimos ahora, ¿no? Valores de capacidad de sufrimiento, de superación de retos, ellos eran su día a día. Claro. Para nosotros ahora los hemos trasladado al deporte, pero para generaciones como las de mi madre, pues bueno. Y luego también, pues mira, últimamente hay una persona que me ha hecho cambiar un poco también lo que es las referencias en mi vida, es mi actual pareja, Sonia, que bueno, es una persona entre comillas normal, pero con una condición, que tiene un hijo con una discapacidad, una enfermedad rara y eso te hace replantearte la vida, ¿no? Cuando he visto su forma de vivir y su forma de afrontar la vida, me he replanteado mis referencias, ¿no? Has visto que a veces tenemos problemas que luego nos damos cuenta que no son problemas, ¿no? Pero que hay veces que tenemos referentes como muy inalcanzables, pero si miras a los lados tienes gente maravillosa que te hace ver la vida de otra manera, y en este caso a mí me ha pasado. ¿Qué fue ese flechazo? ¿Cuál fue, dirías tú, el flechazo con el atletismo? Lo que te atrapó. A ver, yo esta historia la cuento siempre y la voy a contar aquí también. Es uno de tus clásicos. Sí, es un clásico, ¿no? A mí el atletismo me empoderó como persona, ¿no? Esa palabra que no está tan de moda desde el punto de vista femenino, pero bueno, está un hombre se puede empoderar, un joven se puede empoderar. Yo en el instituto era un chaval con muchas espinillas, con gafas, muy delgadito porque hacía atletismo. Físicamente no era muy vistoso, ¿no? Claro. Entonces tampoco muy popular. Se iba todo un poco aparejado, ¿no? Claro. Pero en el instituto me costaban muchas cosas, ¿no? Interactuar, me costaban cosas. Lo que es la vida de un joven normal, que ahora voy conociendo de otra manera, ¿no? Veo desde otra perspectiva. Pero cuando llegaba a la pista de atletismo, era pisar la pista del atletismo de la Fuente Niña y era como que me subía algo que me transformaba, ¿no? Y ahí es cuando me di cuenta, vamos a hablar con 16, 15 años, 16 años, me di cuenta que eso era lo que yo quería y eso es lo que a mí me hacía fuerte y eso es lo que me hacía valiente en muchos aspectos de la vida, ¿no? Y que hizo que mi personalidad cambiase y que me empoderase, como te estaba diciendo, y que afrontara la vida de una manera diferente. Te dio una confianza extra, supongo, ¿no? Exactamente, con 14, 15 años empecé a ganar pruebas y bueno, a tener un pequeño reconocimiento social dentro de lo que es el ámbito del atletismo, que es pequeño. Y ahí evidentemente me enamoré de él, ¿no? Y sigo completamente enamorado del atletismo ahora desde otra perspectiva. Pero para mí el atletismo es mi vida. Y con 14, 15 años ya surgió el match que se dice ahora, ¿no? La gente joven. Totalmente. ¿Crees que practicar un deporte que quizás no es de los... evidentemente tiene mucha tradición y todo el mundo lo conoce, pero que no tiene ese punto mediático, puede favorecer pues no sé, a llegar más lejos, a tener un conocimiento mayor de ese deporte, o qué? A ver, yo creo que el atletismo es un deporte conocido, pero si lo comparas en el contexto global, a nivel social tampoco somos tan conocidos. Quiero decir que ahora sí que es verdad que con las redes sociales se da más visibilidad a una serie de deportistas y tal, pero realmente no, en el contexto global tampoco somos tanto, ¿no? Y eso, ¿por qué lo digo? Porque sí que me encuentro a jóvenes deportistas, jóvenes atletas que, bueno, que empiezan a hacer sus pinitos en el mundo del atletismo y parece que ya, como tienen muchos seguidores en las redes sociales, se les puede nublar un poco. Se les nubla un poco, ¿no? Entonces estoy muy en contra a ver, hay que aceptar la sociedad en la que vivimos, hay que aceptar el momento en el que vivimos, pero en el ámbito social no somos tan conocidos y eso lo que sí hace es que seas un poquito más humilde, ¿no? Y que bueno, que el deporte desde mi punto de vista, habrá otros que lo verán de otra manera, que el deporte lo afrontes de una manera un poquito más humilde y bueno, y que busques la esencia del deporte, que era la que te contaba anteriormente cuando yo era joven, ¿no? Que te desarrolles como persona, que encuentres un camino en el que generes una carrera dual y que sepas que tienes que hacer deporte y estudiar, que tienes que, bueno, pues generar una serie de valores que están muy vinculados al atletismo. Hablo siempre de resistencia, al atletismo, que son por la humildad, la fuerza de voluntad, el trabajo, la constancia, yo creo también, ¿no? La disciplina,
son un montón de valores que se generan en este deporte, en otros también, evidentemente, ¿no? Pero en este con más énfasis, que te hacen que sea un deporte humilde, porque realmente el atletismo es muy complicado vivir de él, ¿no? ¿Cada vez más? ¿Crees que cada vez más? ¿O qué? A ver, yo creo que ahora el atletismo está muy vinculado a las redes sociales y a la imagen que das y no solo al rendimiento, ¿no? Hay deportistas, atletas, entre comillas, que viven de las redes sociales sin tener un gran nivel deportivo, pero porque tienen muchos seguidores, ¿no? Pero es que ese no es el atleta, yo soy purista, ¿no? Entonces para mí un atleta es el que... Primero la pista, ¿no? Y luego la pista, pues, los resultados, ¿no? Internacionalidades, profesionalidad y luego ya las redes sociales. Pero ahora la sociedad nos está obligando a que, aparte de ser un grandísimo deportista, tienes que tener una serie de seguidores para conseguir contratos y poder vivir de esto. Y hay gente que no es un gran deportista ni tiene grandes resultados, pero tiene muchos contratos a través de las redes sociales. Entonces ahí hay una dicotomía complicada. Y mantener el equilibrio eso entre gente joven tiene que ser complicado y sobre todo yo creo que tener a alguien, ¿no? que te tire un cable a tierra, por así decirlo, ¿no? Por desgracia, yo sí que he vivido ya pues, con una serie de deportistas, de atletas míos que tienen un buen nivel deportivo, pero para conseguir entrar en una serie de pruebas, conseguir que alguna marca te haga algún tipo de patrocinio, aunque sea solo cediéndote material, pues tienes que tener un número de seguidores importante, ¿no? No solo vale con que seas uno de los mejores corredores de España de la categoría sub-23, pero si además de eso tienes muchos seguidores en redes sociales, pues consigues un contrato de zapatillas, consigues un contrato de suplementación, al menos el atletismo no te cuesta dinero. Entonces, por desgracia sí tienes que tener movimiento en las redes para poder conseguir algo. Claro. Hay que tener resultados dentro y fuera de la pista en este caso. Claro, ¿no? Luego ya, si vivir de esto, pues tienes que pegar un buen pelotazo, ¿no? Como hizo Ana Lozano, hacer una de las mejores marcas de la historia, meterse en un campeonato del mundo, pues bueno, ahí llega Adidas, llega Nike. Ahí aparecen las marcas, ¿no? Sí. Pero para eso, porque lo que hizo Ana es muy complicado, ¿no? Es difícil. Hablaremos evidentemente en esta charla de Ana también bastante, pero cuéntame un poco en el momento en el que tú empiezas a ver que el atletismo desde el punto de vista de como tú como atleta se acaba para ti y buscas otra alternativa o a lo mejor ya lo tenías claro que querías ser entrenador desde hace tiempo. Bueno, a ver, mi caso en concreto, yo dejé de correr con 26 años, ¿no? Que es joven, ¿verdad? Ahora que lo veo desde atrás, con 26 años te queda una vida deportiva por delante enorme. Lo que pasa es que yo venía ya de categorías inferiores, pues haber sido internacional, y en categoría absoluta era una generación, una época muy complicada esta arriba, ¿no? Mi generación de corredores con 2 años por delante y por detrás, estoy hablando de Martín Fiz, Abel Antón, Fermín Cacho, Alejandro Gómez, ¿no? Pues claro, ellos tienen 4 o 5 años más que yo voy por detrás de ellos, ¿no? Y aún así en algún campeonato de España absoluto estuve entre los 20 mejores de España y tal. Pero claro, eso no es suficiente como para ser profesional, ¿no? Así que llegué a tener un contrato con el Grupo Deportivo Solís, una cantidad mínima, pero que no te permitía vivir. Pero para estar ahí sí que tenías que entrenar a nivel profesional, o sea, darlo todo para no llegar a ser profesional. ¿Qué ocurre? Que yo estaba dando mi vida por eso, ¿no? Lo que tiene que hacer un deportista. Pero bueno, falleció mi padre de una manera inesperada y eso me hizo replantear un poco la vida, ¿no? Porque mi padre falleció de una manera inesperada y bueno, se había dedicado toda su vida a trabajar y cuando se jubila, pues al poco tiempo fallece. Entonces, su vida recreativa no existe, ¿no? Solo se dedicó a trabajar. Y me replanteé un poco la vida. Yo me replanteé en el sentido de que yo estaba dejándome la vida por algo que era muy difícil de conseguir. Y pensé en dejarlo todo. Pasé por la época esa que habla Murakami en su libro de qué hablo cuando hablo de correr, y habla de la tristeza del corredor. Y yo pasé por esa época, era como rechazar todo lo que tenía que ver con el atletismo. Me titulé como entrenador de fútbol, me gradué, me titulé en el grado de pedagogía, empecé a estudiar, bueno. Y en uno de estos días que estoy en casa, de estos que, bueno, yo viviendo solo y tal, me entró un poco un pensamiento interno de decir, joder, si yo lo que quiero es correr, si yo lo llevo muy dentro. Como que te lo pedía el cuerpo, ¿no? El cuerpo. Volví a correr, con 40 años, te estoy hablando. Empecé a entrenar
Y bueno, empecé a entrenar, fui subcampeón de España en Máster 40, fui al Campeonato de Europa Máster 40 y quedé cuarto de Europa. Son títulos deportivos de categorías ya veteranas, pero que se corría mucho. No se dejan de ser hitos para ti, claro, dentro de tu vida deportiva. Dentro de una cierta humildad, y evidentemente no quiero compararme con nadie, ¿no? Pero bueno, se corre, ¿vale? Y ahí me titulé como entrenador nacional de atletismo. Mientras entrenaba empecé a estudiar la titulación como especialista en atletismo y apareció Ana en ese momento. Y ahí volvió. Esto estamos hablando ya, sería que alrededor de 2014-2015. 2014-2015. Sí. Y ahí me volví a meter en el atletismo a tope. Porque de repente encuentras a alguien en la que supongo que vuelcas, ¿no? Toda esa pasión que tú tienes y además ves un potencial, evidentemente. Sí. Bueno, apareció Ana de una manera también inesperada, pues yo la veía correr ahí en la pista a su aire, hablamos, nos presentaron y dije, chica, yo te veo correr y ¿qué estás haciendo? Y hubo ahí una conexión deportiva muy importante y bueno, generó lo que ya todo el mundo sabe, una de las mejores corredoras de la historia de España. O sea. ¿Tienes la sensación de que esa unión vuestra fue, esto lo he hablado con ella también, fue exitosa, pero siempre se quedó algo más por sacar? Supuesto, sí, se ha hablado mucho de esto ya, nos hicieron ahí una entrevista también, una revista específica de atletismo, y hablábamos de fracaso y la gente como que lo confundió un poco. Vamos a ver, el caso de Ana, yo creo que Ana, la expectativa que teníamos era muy alta y estaba generada con datos objetivos, ¿no? Ana, con muy poco entrenamiento, había conseguido unos resultados muy altos y nuestro objetivo era pues ser una de las mejores corredoras del mundo, que ya estaba cerca de serlo y estaba en los Juegos Olímpicos y bueno, y en los Juegos Olímpicos había retos muy ambiciosos. Incluso en los Juegos Olímpicos plantearnos meternos en una final. Yo intento ser muy realista, porque la vida me ha pegado bastantes bofetones y entonces no genero expectativas, no vendo humo. No vendo humo. Y bueno, el caso de Ana, hablábamos de palabra fracaso porque entran una serie de factores en el mundo del rendimiento, de la mujer, que nosotros no teníamos controlados y prácticamente nadie nos supo dar solución, ¿no? Que hablamos de los ciclos hormonales, claro. de la menorrea que sufre una mujer deportista a un nivel alto de rendimiento, y eso generó pues una serie de lesiones, falta de rendimiento, de nunca estar al 100%, y que nosotros tampoco dimos con la tecla para poder solucionarlo. Ahora después de ya casi 8 años que han pasado, se conocen más cosas, pero nosotros fuimos casi los pioneros en la búsqueda de solucionar problemas como esos. Y evidentemente, yo sé que tanto Ana como yo pues se nos han quedado pues muchas espinitas clavadas que nos hubiese gustado conseguir, pero bueno, también es verdad que ni, por lo menos yo como entrenador, ni en mis mejores sueños había pensado estar en un campeonato del mundo, en un estadio con 40.000 personas viendo a Ana correr. Esos, ahora con el paso del tiempo, lo recuerdas y supongo que el orgullo y la satisfacción gana cualquier otro sentimiento, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho orgullo y satisfacción, y evidentemente hay veces que lo tengo como un sueño pasado. O sea, cuando recuerdo momentos que yo he vivido pues en el Campeonato de Europa de Belgrado, o en un Campeonato del Mundo en Londres, o incluso fui con la selección española como entrenador absoluto al Campeonato del Mundo en Uganda, en Kampala, el Campeonato del Mundo de campo a través, son recuerdos que los tengo como orgullo y bueno, y hay veces que digo, yo he estado ahí, ¿no? Pero es algo que también lo tengo como objetivo. Creo que lo voy a volver a repetir. O sea, yo tengo claro que voy a volver a repetir, de hecho luego tuve a Alicia Berzosa, que también estuvo en un Campeonato de Europa, por circunstancias de la vida ella cambia de entrenador, pero yo sé que voy a seguir, mi vida ahora mismo está vinculada al atletismo y a tener objetivos con corredores y corredoras y objetivos míos personales, y entre ellos es volver a estar en un Campeonato del Mundo, en un Campeonato de Europa, tener atletas internacionales, y creo que estoy preparado para ello. Y en eso estoy. Ahora hablaremos de ello, pero se habla mucho de los sacrificios, evidentemente, del esfuerzo que supone desde el punto de vista del deportista. Háblame de los esfuerzos que también hace un entrenador, ¿no? Cuando tiene un pupilo al que ve con gran potencial y tiene que sacrificar cosas también.
Es que te podría hablar de tantas, ya no solo de mi caso, sino de tantos casos que conozco de entrenadores de alto nivel con familias desestructuradas un poco, ¿no? Porque tienen que viajar mucho. Bueno, a ver, hay muchos modelos de entrenador, tantos como personas son. Quiero decir, cada persona, cada entrenador es de una forma y utiliza su modelo. Yo soy muy paternal, yo soy muy protector, en algunos casos me paso. Entonces se sacrifican muchas cosas, ¿no? Porque el entrenador tiene que ser padre, tiene que ser madre, tiene que ser psicólogo, tiene que ser médico, tiene que ser fisioterapeuta, tiene que ser fisiólogo, tiene que tener una serie de actitudes y habilidades sociales que son muy importantes, porque muchas veces nos olvidamos que en deportes individuales, cuando yo digo hay que hacer 4.000 a tanto tiempo, se lo estoy diciendo a una persona, no se lo estoy diciendo a una máquina. Estoy diciendo a una persona que viene con emociones, viene con su día a día, ¿no? Viene con emociones. Entonces hay días que vienen muy felices, otros no, entonces bueno, todo eso hay que saber manejarlo. Y bueno, realmente eso, hay veces que te lo llevo, bueno, hay veces no, yo al menos siempre me lo llevo a casa. Las frustraciones de mis atletas me las llevo a casa, las alegrías también, pero las alegrías en atletismo son muy pocas, y el atletismo es un deporte muy desagradecido. Desagradecido en el sentido que casi todo el mundo se olvida muy rápido de las cosas que haces, económicamente no está reconocido, socialmente está muy poco reconocido, y ya te digo que yo he estado en 2 campeonatos del mundo con la selección española, en un campeonato de Europa con la selección española, siendo componente de esa selección como entrenador, y la gente se olvida muy rápido, ¿no? Ya, sí, no tiene un poco eso, el reconocimiento y sobre todo eso, ¿no? Que como que pasa todo muy rápido, ¿no? Si hubiese sido con la selección española de fútbol, imagínate. Claro. No sé si hubiese tenido tiempo de... Ya. Pero entonces te llevas muchas cosas, te dan muchas frustraciones, las trasladas a tu ámbito familiar, eres muchas veces eres muy poco comprendido, porque tú hablas mucho de atletismo y la gente dice, joder, tampoco es tan importante, claro. Ya. Si te estuviese hablando que soy entrenador de Messi, igual... Claro, sí, cambia, ¿no? Cambia son comparativas la cosa. Que bueno, que son las que sufre un entrenador de atletismo, y es así, ya está, no hay más. Yo disfruto mucho, Decías que eso, que te llevabas ahí frustraciones a casa. Tenemos siempre la imagen del deportista, a lo mejor pensando en cómo preparar la carrera, tal, pero claro, un entrenador tiene que hacer eso a lo mejor por 2, por 3 o por 10, si tiene 10 en este caso de atletas, ¿no? Claro, y aparte con la condición de que cada uno de los atletas, igual que cada entrenador es de un modelo, cada atleta es de una manera, ¿no? No todos van con el mismo patrón. Entonces hay atletas que hay que, antes de una competición hay que activarles, y hay que motivarles, mensajes de activación, y hay otros que hay que bajarle la activación, relájate, baja las expectativas. Entonces, por eso te decía que un entrenador tiene que tener muchas herramientas. Hablo del ámbito de atletismo. Sí, por supuesto. En deportes de equipo quizá, entre comillas, puede ser un poquito más fácil, ¿no? Pero en el ámbito individual tienes que tener muchas herramientas para... Hay que tocar las teclas adecuadas, ¿no? En cada caso. ¿Y qué pasa? Que como no somos perfectos, pues a veces te equivocas. Yo me he equivocado muchas veces, creo que me he equivocado más de las que he acertado. Lo que pasa es que las que he acertado a lo mejor han sido momentos muy clave, ¿no? Entonces esas cositas te las tienes que llevar a casa. También es verdad que te decía que un entrenador, por lo menos en mi caso, a mí esto, el atletismo, el ser entrenador, me hace constantemente estar activo desde el punto de vista curioso, ¿no? Cada vez quiero conocer más cosas. Me ha activado la parte de conocer, de estar informado, de estar al día, de ver cómo se trabaja en otros sitios. Eso es bonito también, ¿no? Porque al final te desarrolla como persona. Supongo que tú también vas aprendiendo, que todo atleta también es un aprendizaje para ti, ¿no? O sea, yo desde que soy entrenador llevo ya más de 10 años. El entrenador que empecé con Ana Lozano no tiene nada que ver con el entrenador que soy ahora. O sea, yo he aprendido muchísimo, sobre todo de los fracasos, ¿no? De cuando no he hecho de las bien derrotas, de las derrotas, sí, de fracasos es una palabra. Sí, que el fracaso siempre lo utilizo, de las derrotas, ¿no? Y he tenido muchas más que victorias, evidentemente. Además que el atletismo es así, son muchas derrotas. Y solo gana uno. Y son muchas derrotas. Entonces he aprendido muchísimo, pero no solo del deporte profesional y de élite, sino de corredores populares, ¿no? También entreno a corredores y corredoras populares que tienen sus objetivos, sus ambiciones, sus motivaciones, y ellos dan toda su confianza plena al entrenador, y eso para mí merece mucho respeto. Claro. Porque al final
al final de los finales estoy manejando la felicidad de una persona y eso es muy respetable y hay que cogerlo mucho con pinzas y hacer un buen trabajo. Entonces yo he aprendido mucho de todo y ya te digo que hay veces que casi el final, las conclusiones, aparte de que tengas que tener una base de conocimiento científica, utilizar mucho la fisiología, saber más o menos por dónde vas, al final de los finales trabajas con una persona que tiene emociones y si es feliz, si esa persona es feliz y haces medianamente bien las cosas desde el punto de vista fisiológico, es probable que rinda al máximo rendimiento. Ahora, si tiene problemas emocionales, es complicado. Sí, a partir de ahí todo. La cabeza al final termina siendo el músculo principal, ¿no? Sí, de todo el cuerpo. Tiene un porcentaje muy alto sobre el rendimiento. Te quería preguntar también, que se me ha pasado antes, ¿qué tiene Guadalajara? ¿Qué hay en esta ciudad para que al final, de una manera u otra, haya sido, bueno, pues un poco cuna del atletismo, ¿no? La verdad es que Guada, sí que es verdad que el otro día, no sé, pensamientos de estos que tengo yo por ahí, fíjate que se están haciendo bien las cosas en el mundo del atletismo, o se han hecho bien las cosas porque salen corredores y corredoras. De hecho, ahora mismo acabamos de tener la actual campeona de España de salto en longitud, es alcarreña, es de Guadalajara, Carmen Rosales, entrenada por un entrenador que vive en Guadalajara. Guadalajara es una ciudad en la que ya desde Arizmendi se empezaron a tener grupos de entrenamiento de fondo que surgieron deportistas de nivel, no al nivel de Ana, por ejemplo, y ahora en este caso tenemos a Jaime Migallón, que es otro corredor con un potencial enorme y que yo creo que es una de los grandes promesas del atletismo español. Y en mi grupo también han surgido corredores, desde Ana Lozano, Alicia Berzosa, que ahora mismo es una de las actuales mejores corredoras de España de fondo, Forcio Tabernero, que ha sido varias veces campeón de España, y luego tenemos la parte de los saltadores. Tenemos a Iván Pedros aquí. ¿Y por qué surge esto? Surge porque hubo hace ya muchos años, más de 20, que hubo una conexión entre Guadalajara y la selección cubana de atletismo, y eso ha generado que varios atletas cubanos conocieran esta ciudad, se quedaran a vivir en ella, como es Iván Pedros o Luis Felipe Meliz, y a través de ellos generen como un centro neurálgico de atletas en Guadalajara. Y eso son referencias para pequeños deportistas, ¿no? Entonces, todo un martes o un jueves vas a la pista de atletismo a las 6 de la tarde y eso está repleto de niños haciendo atletismo. Y están viendo a Yuri Mar Rojas, están viendo a Yuli, están viendo a tal, están viendo a Iván, veían a Lozano, ven a mi grupo, y quieras o no, de muchos, uno o dos se queda con esa imagen. Y de ahí surge, es que no tiene mucha más historia. Luego también es verdad que se está haciendo un buen trabajo en la base. Y hacer un buen trabajo en la base. Las carreras populares también. Las carreras populares, padres que son corredores populares, inculcan a sus hijos el atletismo, y eso aquí en Guadalajara hay algo que está. ¿Hasta qué punto la ciudad también, la orografía de la ciudad, del entorno, puede llegar a marcar eso? Sí, la orografía, bueno, es complicada, ¿no? Porque tiene muchas cuestas. Claro, por eso endurece. Pero yo creo que sí que puede generar una fuerza de voluntad un pelín más potente que las que van en ciudades que van de llanito con unas buenas temperaturas. Aquí hace frío, es duro entrenar, cuesta, y eso genera una... Curte, al menos, ¿no? Una fuerza de voluntad. Sí, está claro. Totalmente. No sé, yo he pensado en alguna ocasión que evidentemente esto ya es tocar otras puertas y irnos a otros escenarios, ¿no? Pero no sé si Guadalajara se podría plantear en algún momento tener un centro de alto rendimiento, si ese sería el siguiente paso para generar aquí el siguiente salto del atletismo en Guadalajara. Hombre, totalmente. O sea, de hecho yo creo que ya hubo algún proyecto por ahí, o si no está por ahí, se está cociendo. Se llegó a plantear. De hecho, hay uno de los... Yo me llevo muy bien, evidentemente, con muchos entrenadores a nivel nacional, y uno de los entrenadores nacionales me dice siempre, ¿qué tal el centro de alto rendimiento de Guadalajara? ¿No? Aunque no lo sea, pero es que aquí se generan deportistas que son de alto rendimiento. Entonces es prácticamente un centro de alto rendimiento ya, ¿no? Porque ya te digo, he nombrado unos cuantos, pero se me ocurre en Pablo del Saz, es un chaval sub-23 con una proyección enorme. Ahora está viniendo conmigo una chica, Mario Hernández, que ha sido cuarta de España en 3000, pista cubierta, que es otra de las chicas con una proyección enorme a nivel nacional. O sea que Guadalajara, la pista de la Fuentanilla, siempre tiene... Sí, es un bullir. Siempre hay algo de talento. Háblanos de un poco de tus proyectos y también hablaremos de nombres propios, evidente, los que tú nos quieras dar, pero háblanos un poco del Caña Team y en qué está enfocado ahora Javier Cañadillas. Bueno, el Caña Team principalmente es un grupo de atletismo con jóvenes promesas y que ha generado, pues la verdad es que hemos generado una familia ahí de corredores, pues para mí evidentemente
totalmente, son mi familia, ¿no? ¿Cuántos números? Estamos, casi por temporada, estamos rondando entre 18 y 20 corredores y corredoras. Entonces hay algunos de muy alto nivel y hay otros de un poco menor nivel, pero que aportan mucho al grupo, ¿no? También hay bastantes componentes de las fuerzas del Estado, ¿no? Que entrenan con nosotros y que, bueno, a un nivel alto, porque luego compiten y bueno, dentro de su ámbito. Y bueno, dentro de ese grupo, pues ya te digo, hay más que un ambiente deportivo, que también lo hay, un ambiente familiar, ¿no? Somos un equipo, somos un grupo y casi ahora en el mundo del atletismo están desapareciendo un poco los grupos, ¿no? De entrenamiento, porque se está generando lo que genera la sociedad, ¿no? Mucho individualismo, cada uno un poco a su aire, personas muy cerradas, ¿no? muy cerradas, con pocas habilidades sociales. Y yo defiendo mucho el grupo, creo que el grupo genera una serie de virtudes que no se tiene entrenando solo. Y bueno, ahí ya te digo que para mí es mi familia, hay un par de proyectos, 2 o 3 proyectos interesantes, entre ellos, como te decía, por hablar un poco, Mariola Hernández, esta chica es de Torrijos, viene a entrenar a Guadalajara. Esta chica puede, pues bueno, de ser 4ª de España en 3000 pista cubierta, y ahora mismo está haciendo unos entrenamientos que yo creo que si no pasa nada, pues va a estar entre las mejores de España, incluso pronto tendrá su primera internacionalidad. Luego está Forsido Tabernero, que ha sido ya más de 5 veces campeón de España en categorías inferiores, que va poquito a poco también y que... ¿De qué edad tendría? Ahora mismo Forsido tiene 21 años. Ajá, o sea, sub-23. Sí, un sub-23. Lo que pasa es que Forsido tuvo una época que, bueno, pasó por un proceso de una enfermedad grave, en la que tuvo un par de años que tuvo que recuperarse de esa enfermedad y bueno, que ahora mismo está a tope. Y mis proyectos son seguir haciendo atletismo a este nivel. El atletismo de resistencia es un deporte de larga duración. Entonces yo intento ser paciente con mis corredores, hacer un buen trabajo, que se desarrollen como persona y en el camino buscar una serie de objetivos deportivos que espero que lleguen. Sí, porque no lo hemos comentado, es cierto, pero un poco dentro del abanico tan amplio que es el atletismo, tu especialidad siempre ha sido, tú te has enfocado más en, bueno, pues en la media y larga distancia, ¿no? Sí. Mi grupo de entrenamiento siempre es de medio fondo y fondo. Y fíjate, una de las cosas que se tiene como cuando se hacen las titulaciones de entrenador nacional, entrenador es la titulación más alta que hay a nivel deportivo en atletismo, sale siendo entrenador nacional de todas las disciplinas, pero yo de salto, longitud, pues tengo poca idea. Pues preparas y entrenas, ¿no? con gente que a lo mejor es deportista, evidentemente, pero que no tiene nada que ver con el atletismo, desde, pues eso, desde jugadores, ¿no? De fútbol a lo mejor, o árbitros y demás, sí, ¿no? Por ejemplo, ahora... pues uno de los proyectos que tengo, de los que estoy haciendo, que me parece que es muy chulo, que estoy entrenando a un árbitro, a Manuel Pérez, un árbitro de segunda división, ¿no? Y con aspiraciones a ser árbitro de primera división. Nos olvidamos... ¿Cambia mucho la preparación? Sí, bueno, con este chico lo que trabajamos mucho son, pues, sobre todo situaciones de juego, ¿no? Velocidad-reacción, ante estímulos externos, toma de decisiones. Al final un árbitro tiene que tener una buena capacidad física para tener una buena toma de decisiones, ¿no? Porque cuanto más fatiga tienes, pues son peores las tomas de decisiones. Entonces tenemos que tener una buena condición física en momentos muy determinados para que tome la mejor decisión. Aunque están amparados siempre por el VAR y todas estas cosas, pero al final... Sí, es cierto que cambia ahora mucho, pero bueno, ha cambiado también mucho el arbitraje en el sentido de todo lo bueno pues que tienen el VAR, pero también toda la presión, ¿no? Que tienen, que yo creo que eso sí que es muy diferente al atletismo. Y luego el árbitro siempre está supeditado a un informe del informador, ¿no? Cierto. Y el árbitro tiene que tener aparte de la condición física, tiene que tener una imagen, una buena imagen, ¿no? A la hora de correr, no tiene que correr muy robotizado, ni tampoco entonces tiene que tener una imagen y trabajamos un poco la técnica, y de hecho la ha mejorado bastante, ¿no? Porque un corredor como muy robotizado, ahora corre de una manera más natural, genera más calma en el campo. Bueno, al final es una serie de cosas que la gente no conoce muy bien. Sí, que igual no tenemos tan en cuenta, ¿no? Cuando lo vemos desde la tele, por ejemplo. Pero exactamente, pero que hay que tenerlas y en este caso, pues una de las cosas que estoy haciendo que me gusta mucho. Luego tengo un grupo de corredores populares que yo entreno con ellos físicamente y no lo pasamos pipa, o sea, bueno... Esa es tu parte de hobby, de entretenimiento, y donde dejas un poco atrás lo que es el puro trabajo. Sí, yo necesito correr, o sea, necesito correr como mucha gente, la necesidad de correr es real porque generas dopamina, generas una serie de hormonas que te hacen sentir mejor, y a mí me libera de muchas cosas, ¿no? Entonces
con el grupo además, pues como hacemos nuestra serie, nos picamos, tal, pues bueno, me meto en el mundo del corredor muy profundamente y lo disfruto mucho. Es un poco tu mejor psicólogo en este caso. Sí, el atletismo. total, es mi vía de escape, total. Además, que mejor que acompañado de una serie de corredores y corredoras populares que vamos allí a ser felices, ni más ni menos. O sea, sí, que no sé si incluso pueden haber convertido ya un poco en tu grupo de amigos, ¿no? En un grupo de amigos. De hecho, es el grupo de corredores de la Esperanza en el que hay muchas veces que después de entrenar pues nos vamos a tomar unas cervezas y nos lo pasamos pipa. Sí, ahí también se practica el tercer tiempo, ¿no? Podemos llamar, sí. Y luego cuando te hemos visto también colaborar, bueno, pues eso, evidentemente en diferentes eventos deportivos de la ciudad, siempre relacionados con el atletismo, esa parte de la gestión, por así decirlo, es algo que te atrae. ¿A ti te gusta más cuanto más pegado a la pista o qué? A ver, es que, bueno, no sé si lo sabe mucha gente, pero al final mi trabajo, yo soy el coordinador de deportes del Ayuntamiento del Casar, ¿no? Entonces al final mi trabajo es gestionar deporte. Bueno, la organización de la media maratón, por ejemplo, algún otro evento que hemos organizado, no es que sea no es que sea lo que más me atraiga. Yo quiero ser entrenador, ¿no? Yo soy entrenador. La pasión está clara. Está clara, yo soy entrenador y me apasiona el cronómetro, la pista y analizar las situaciones a las que se puede encontrar un atleta. Pero la parte organizativa no me disgusta, me siento bien. Lo que pasa, al final, es gestionar personas también un poco, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, conlleva también pues ¿es una responsabilidad mayor? Sí, responsabilidad. Ya entramos a hablar pues también hasta de relaciones políticas, relaciones empresariales, sentarte en una mesa a negociar con un patrocinador. Claro. Y bueno, sí, no me disgusta, pero no es... De hecho, hasta he tenido ofertas de más gestiones, ¿no? Deportivas, pero ya te digo que ya con mi trabajo en el Casar tenemos cerca de 1200 usuarios diarios, 14 monitores trabajando, muchas actividades deportivas, varias gestiones de instalaciones deportivas, y es algo que hago día a día y bueno, realmente organizar la media maratón o cualquier otro evento es casi parte de mi trabajo, ¿no? Sí. Pero yo... mi mundo es el entrenador. El tartán, estar ahí cerca del cronómetro, el tartán y tocar el corazón a un atleta y decir, ¿cómo vas? Qué bueno. ¿Cómo, mira, pues al hilo de esto que comentas, cómo, no sé si convencer es la palabra, pero cómo intentarías atraer a alguien para que, como para que diera una oportunidad al atletismo y se pudiera enganchar a un deporte así? Para un deportista, ¿no? Una persona que quiera hacer. Hombre, a ver, yo evidentemente correr es el medio natural de las personas, ¿no? Y correr, estamos hechos para correr. De hecho, recomiendo una charla que tiene Ana en YouTube sobre esto, ¿no? Desde un punto de vista de la biología, el por qué estamos hechos para correr. Y en realidad es que estamos hechos para correr, para sobrevivir. Y luego hay otra cosita, que si quieres alargar tu vida, haz deporte, ¿no? Y si puedes hacer carrera, pues mejor que mejor. Creo que es uno de los deportes más sufridos que hay, pero también que más satisfacción genera una vez que lo hayas hecho y de los que mejor te hace sentir. Para mí es un mundo de sensaciones, es un mundo muy interno de cada uno, en el que te puedes reencontrar a ti mismo en un camino corriendo y hacerte muchas preguntas y generar muchas dudas de tu propia vida. Llegar a ese momento de ¿cómo diría yo?, de reencuentro contigo mismo, lo generas solo corriendo y en momentos determinados. Claro, esto es muy filosófico, esto es muy tal, porque bueno, pero está bien. Pero te aseguro que si llegas a ese momento es algo que no vas a dejar de hacer, porque al fin y al cabo con los que estamos siempre es con nosotros mismos. Y eso, correr te pone muy en tu sitio en algún momento determinado. Te iba a decir, al hilo de tu reflexión, un poco eso, ¿no? Que sirve para que quizás en un mundo como en el que vivimos ahora, a pesar de que puede parecer lo contrario, correr puede servir para parar un poco, ¿no? Del resto de cosas. Correr a una baja intensidad, intentando hacer para sentirte bien, vamos. Una visualización propia tuya de tu cuerpo, escucharte, tus pulsaciones, te llega un momento casi de meditación en las que no se consiguen en ninguno, para mí en ningún otro deporte. Ya, sí. Tenemos aquí un test que se llama Toco y me voy, en el que yo te doy las respuestas, tú solo tienes que elegir una de ellas. Bueno, yo te digo que no sé si, no es que haya una respuesta correcta, mejor dicho, solo hay alguna que pueda ser menos mala que la otra.
otra. Así que vamos a empezar con el test. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? ¿Poder teletransportarte o saber lo que opina de ti todo aquel con el que te cruces? Teletransportarme yo. Sí, ¿no? Estamos claro. Sí, a mí la opinión de los demás hace ya mucho tiempo que me da igual, ¿no? Vivimos en Guadalajara y en Guadalajara creo que puedo ser conocido. No famoso, ¿no? Porque famoso es cualquiera. Puede ser cualquiera que no haya hecho nada, ¿no? Prefiero ser conocido porque he hecho algo, ¿no? Y en Guadalajara el ser conocido genera muchísimas opiniones, ¿no? Y hay muchas veces que aquí en Guadalajara cuanto más arriba estás, más gente te aprecia, pero también mucha más te odia. Entonces, bueno, me da igual lo que diga, prefiero teletransportarme. Que es como correr más rápido, Exactamente, ¿no? sí. Bueno, la siguiente que te hago es, mira, en un mundo tan, has hablado tú además también de redes sociales, en un mundo tan global, tan hiperconectado como el que estamos, ¿qué serías capaz de hacer? ¿Estar un año sin escuchar música o estar un año sin utilizar las redes sociales? Por descontado, sin redes sociales. Para mí la música es una de las partes vitales de mi vida, ¿no? La música, y la recomiendo también para todo el mundo. La música tiene que, bueno, de hecho, hay que estar bailando constantemente. Entonces, la música, por supuesto, incluso no me vendría mal estar sin redes sociales prácticamente lo que me quede de vida. Ahora que decir lo de la música, no sé si a la hora de los entrenamientos, a ese nivel que vosotros entrenáis, digo yo, los niveles de competición y demás, permites, recomiendas, te gusta que tus pupilos lleven música o prefieres que no, que en eso no entre la música? Depende, es que depende de, como te decía, cada atleta es un mundo y depende. Yo ninguno ha sido, me lo ha pedido, ¿no? Directa, oye, me voy a poner los cascos, pero si él o él o ella lo necesita, no tengo ningún problema. Es más, y recomendarlo sí que lo he recomendado alguna vez, ¿eh? Cuando, por lo que te digo, para aislarte a lo mejor, algún atleta le está costando el entrenamiento, le recomiendo ponerse música o un podcast o cambiar de lugar de entrenamiento. Qué bueno. Otra de las preguntas clásicas que tenemos aquí es la de ¿qué preferirías hacer? ¿Volver a tus 20 años sabiendo lo que sabes ahora o llegar a los 50, 60 con la vitalidad, con la energía que tienes actualmente? Bueno, tengo que decirte que tengo 52 años. Entonces, a los 60, entonces vamos a ampliar el rango. Entonces, prefiero tener 60 años y mantenerte en forma ahí, ¿no? En forma, sí. Volver a sabiendo, bueno, yo creo que con 20 años descubrí un montón de cosas y me vinieron bien. Y con 60 años no sé cómo voy a llegar, entonces si pudiese elegir, elegiría llegar con 60 años con vitalidad y sano. Uno, cuando ha amado tanto el atletismo, se imagina el día en el que no pueda correr. A ver, yo siempre he dicho, hay mucha gente que dice que correr es duro y que tal, y que cuesta mucho. Yo, por lo que he vivido personalmente y por lo que he vivido con otros corredores, lo verdaderamente duro es no poder correr. No poder correr es muy duro. Y aquí me pongo en posturas ya no solo de un atleta lesionado, me pongo en gente que tiene problemas físicos, los que sean, y que no pueden correr. Eso sí que es duro, de verdad, ¿no? Nosotros, los que estamos sanos, no corremos porque no nos sale de las narices, pero podemos correr, ¿no? Sí. Y entonces, ponerme en una posición de no poder correr, ahora mismo no se me pasa por la cabeza porque no puedo correr, porque algo físico me limita. Claro, sí. Entonces, La pregunta iba un poco por ahí, evidentemente. Pues eso es muy duro. Eso es muy duro. Sí, ¿no? Tiene que ser como un miedo, ¿no? Que podemos tener cualquiera, evidentemente, pero cuando encima es un poco como tu modo de vida, más aún, ¿no? Sería lo peor que me puede pasar. De hecho, creo que hay gente que cae con problemas de salud mental por el hecho de no poder correr. Un poco, sí. Pues es muy duro. Sí, le pasa también a grandes deportistas en otras disciplinas cuando simplemente llega la retirada. Por eso hay muchas veces que la gente se queja, es que esto es duro y tal. Y yo siempre digo, lo duro, verdaderamente duro, es no poder correr. Eso sí que es duro. No poder hacer, yo creo casi que no poder hacer algo, ¿no? Exacto, que quieres hacer. Totalmente. Bueno, para acabar, la última que te hago es también ponerte ahí en una situación ahí complicada. Volver a un campeonato del mundo siendo entrenador con uno de tus pupilos o conseguir en Guadalajara pueda tener una carrera a reconocimiento a nivel nacional. Voy a ser egoísta, ¿no?
Yo me encantaría volver a estar en un campeonato del mundo con uno de mis pupilos. Es una de las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida, una sensación inimaginable. El estar en un estadio, mira, hasta me emociono un poco, fíjate, el estar en un estadio y bueno, y ver cómo tu deportista que ha sufrido mucho para llegar ahí, hemos sufrido mucho para llegar ahí, con la camiseta de la selección española. Sí, tiene que impresionar, ¿no? Es algo Tiene impresionante. Sí. como ese murmullo, ¿no? Sí. Esa sensación que hay en el estadio justo antes de que del pistoletazo, ¿no? Te diría un cúmulo de sensaciones entre miedo, orgullo, un montón de cosas ahí que se viven y que bueno, que son, para mí ahora mismo daría todo lo que tengo por volver a tener algo así. Bueno, pues yo creo que no se puede terminar con mejor reflexión esta charla. Ha sido un placer, Javier, súper entretenida, súper también muy instructiva para alguien que quizás no conoce tanto el atletismo, evidentemente me lo puedas conocer tú. Así que nada, esperemos que hayan disfrutado también nuestros espectadores y nada, muchas gracias y un placer que te hayas pasado por aquí. Gracias a ti, ha sido un verdadero placer. Se me ha pasado volando, no sé Sí, cuánto sí, es, pero ha sido muy chula, muchísimas gracias. Hasta aquí una nueva edición de Guadalajara sobre ruedas. Si te ha gustado el contenido, dale al like, sin remordimientos. Comparte para poder seguir creciendo en el canal y activa notificaciones para no perderte ninguna novedad de Guadalajara sobre ruedas. Nos vemos en el siguiente viaje.